Hola, hola. La reflexión del día de hoy gira en torno a una pregunta buenísima, espectacular, una pregunta que nos va a ayudar mucho a, a tener una mejor relación con Dios, una relación espiritual, porque Dios es espíritu. ¿Por qué experimentamos tantos miedos, tantos temores? A pesar de que nosotros por lo general proyectamos seguridad en nuestras relaciones de todo tipo, familiar, laboral, económica, de pareja, de hijos, de padres. En cualquier escenario, por lo general, tratamos de proyectar seguridad porque eso es lo que le da seguridad al otro y porque eso es lo que finalmente como que pareciera que exige la vida y es que seamos personas seguras. Porque nosotros, a pesar de que proyectamos mucha seguridad, cuando estamos solos realmente nos encontramos con nosotros mismos y nos damos cuenta que experimentamos temores y comenzamos a sentir qué pasará mañana, qué pasará después, qué pasará. Y entonces esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, de no tener el control por lo que puede suceder o por lo que va a suceder, nos comienza, esa incertidumbre se vuelve cada vez más latente, más penetrante y terminamos en un escenario de miedo y de temores. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Eso solamente nos puede ayudar, es Dios a entender esto. Porque nosotros lo que explicamos, realmente lo explicamos desde nuestro ser humano. Y nuestro ser humano produce pues vida humana y la vida humana pues tiende a ser insegura, frágil, como usted y yo lo experimentamos. Por eso sentimos tanta inseguridad, porque somos frágiles por nacimiento. Somos humanos frágiles, débiles realmente, aunque proyectamos estas seguridades y estas fortalezas, pues realmente somos muy frágiles en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué experimentamos tantos miedos y tantos temores? Bueno, pues dejemos que Dios nos ayude a resolver esa inquietud. Y más bien tratemos de entender qué nos dice Dios y no qué decimos nosotros de por qué sentimos miedo. Lo primero es que una cosa que nos dice Dios a usted y a mí es que no imitemos las costumbres de este planeta. Porque como en este planeta hay solo seres humanos que se alimentan los unos de los otros, pues esas fragilidades lo que hacen es que se vuelven hábitos, ¿no? Entonces, proyectamos seguridades, pero finalmente somos temerosos y demasiado temerosos por dentro, en nuestra soledad. Somos demasiado temerosos porque no sabemos qué puede pasar después, ni con nosotros, ni con las personas que hacen parte de nosotros, con nosotros. Sino que dice, más bien, mmm, dejen que Dios los cambie. Mira lo que dice Dios. Dejen que yo los cambie, dice Dios. Que yo les ayude a transformar su manera de pensar. Eso es lo que dice Dios. Es decir, si seguimos pensando como piensa el mundo, pues vamos a terminar con más temores. Pero lo que dice Dios es, dejen que yo los ayude a cambiar su manera de pensar. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo nos puede ayudar Dios a cambiar nuestra manera, a transformar nuestra manera de pensar, que tiende a ser humana, débil, frágil, con miedos, con muchos miedos, con demasiados temores? Dice porque Dios es el que tiene esa fortaleza, ¿no? Para poder hacernos a nosotros unas personas que transformemos nuestra manera de pensar. Dice, dice si nosotros dejamos que Dios nos susurre al oído, vamos a entender que si Dios nos amó, que si Dios decidió querernos, tenernos un afecto especial, es por Él y no por nosotros. Y ese es el fundamento, ese será el fundamento de nuestra seguridad. Cuando yo sé que es que Dios me quiere, no porque yo merezca, porque he hecho méritos para que Él me quiera, sino porque Él es amor. Entonces cuando yo entiendo eso, pues el amor de Dios entra y ese amor es el que me da la seguridad, es el que quita en mí ese temor, porque el amor echa fuera todo temor, todo miedo. Solamente por eso Dios dice, permítame, yo les ayudo a cambiar su manera de pensar, por lo menos a transformar su manera de pensar, porque es ahí donde está la clave. Dice, cuando estamos en Dios y entendemos que Dios nos ama, a pesar de nosotros y que Dios nos quiere y ha dado a su Hijo como evidencia de ese amor, Él nos transforma en nuevas personas. Es decir, nos ayuda a pensar de nuevo, ¿no? Porque no es que pues, cambiemos físicamente, emocionalmente, no, nos ayuda a cambiar espiritualmente. Es decir, Dios produce en nosotros como un nuevo nacer, un nacimiento nuevo, pero ese nacimiento nuevo es un nacimiento espiritual, que nace de Dios, que es espíritu. Entonces, cuando entendemos eso y estamos en esa conexión, eso humano de nosotros, que es lo débil realmente de nosotros, pues
es desplazado por el amor de Dios, por el sentir que Dios me quiere. Eso es lo que hace que se desplace en mí esos temores que son producidos por mi misma naturaleza de ser humano que es frágil, que sabe que tiene errores y entonces ese error lo hace uno sentir que va a ser castigado por la vida, que va a ser castigado por Dios, que va a ser castigado por las consecuencias y que entonces lo que uno hace y todo eso lo que hace es que lo llena uno de temores. Pero solamente estar convencidos y creer que Dios me ama y que ha dado a su Hijo como evidencia de ese amor es lo que desplaza en mí los miedos. Cuando yo tengo esa conexión espiritual fundamentada en el amor de Dios, no fundamentada en mi amor, sino fundamentada en el amor de Dios. Ahí es donde Dios comienza a transformarlo uno. Por eso dice Él, dejen que les transforme su manera de pensar. Es decir, de pensar como seres frágiles a pensar como seres que son amados. Porque la fragilidad realmente tiene su origen, su punto de partida es en creer que yo no estoy solo y que no puedo finalmente porque sé que no puedo y que no tengo nadie que me ayude. Pero cuando yo entiendo que Dios me quiere, entonces tengo una conexión fuerte, esa conexión que depende solamente en que yo crea que Él me quiere a pesar de mí, eso hace que mis temores se diluyan. Por eso dice Él, dejen que les transforme su manera de pensar. Y esa manera de pensar pues produciría una nueva persona, no porque cambiemos en este aspecto, sino porque cambiamos en el aspecto espiritual de nuestra relación con Dios. Porque como Dios es espíritu, Dios produce en nosotros una vida nueva, que es una vida espiritual, es decir, una vida de Él en nosotros. Y creerlo es lo que nos hace fuertes. Eso es lo que nos hace fuertes. El sentirnos cada vez más espiritual y menos humanos. Pues será como extraño, ¿no? Porque somos seres humanos. Pero enfrascarse en ese escenario es el que nos facilita que cada vez tengamos más temores. Pero si nos enfocamos más en el escenario de Dios, que es un escenario espiritual, eso es lo que nos va a dar la seguridad y lo que va a desplazar en nosotros tantos miedos. Por eso Dios nos dice que ese nuevo pensar, esa transformación de nosotros, la hace Él, no nosotros. Por más que usted y yo queramos, no va a sentir miedo, soy fuerte, vamos a caer y nos vamos a encontrar con nuestra fragilidad que cada vez es más latente y se hace más recalcitrante en nosotros. Entonces, podemos estar proyectando mucha seguridad, pero internamente sabemos que estamos muy débiles y que nos sentimos inseguros y nos sentimos miedosos a veces de las cosas que pueden suceder en la vida. Porque pareciera que tenemos el control de lo que en este momento tenemos, pero no sabemos qué puede pasar después y eso produce un quiebre tremendo en nuestro ser interior. Y ese ser interior solamente puede ser renovado es por Dios, ese ser espiritual en nosotros. Pero nosotros no producimos vida espiritual, que es la clave. La vida espiritual la produce Dios en nosotros, no nosotros. Entonces, por más que nosotros queramos hacer cosas para sentirnos espiritual y hacer esto y lo otro y aquello, por más que queramos hacer esas cosas, finalmente cuando salimos de ese momento, pues nos encontramos con que no lo somos, porque es que nosotros no tenemos el poder para producir vida espiritual. Escuche esto que es profundo. Usted y yo no tenemos poder para producir vida espiritual. El que produce vida espiritual en nosotros es Dios, que es espíritu. Cuando nos conectamos con Él, por el amor de Él, no por nosotros, y entendemos que tenemos una conexión por Él, porque Él nos ha reconciliado a nosotros mismos. Él mismo nos ha reconciliado a nosotros mismos con Él, no nosotros. Cuando entendamos eso, ahí entra una seguridad tremenda. ¿Por qué? Porque esa seguridad proviene de Dios, que es espíritu. Esa seguridad solamente la puede producir es Dios en nuestro espíritu. Y nosotros no tenemos el poder de producir vida espiritual, por lo más que queramos hacer una cantidad de ejercicios y escenarios que llevan que supuestamente nos hacen espirituales, por más cualquier asunto que podamos hacer, sea religioso o sea simplemente de otro contexto, por más eso, no nos ayuda. ¿Por qué? Porque los escenarios en los que nosotros nos movemos son escenarios en el que hay una mezcla extraña de amor de Dios con miedo, de gracia de Dios con obligación, con Dios nos quiere por misericordia, pero usted tiene que. Y esa confluencia extraña entre dos entidades totalmente diferentes, que es mezclar el amor por gracia de Dios con el mérito que yo pueda hacer por ganarme ese amor, tratar de mezclar eso
Eso lo único que produce es inseguridad. Y en esos escenarios es que nos movemos todos nosotros en nuestras diferentes religiones, en un escenario donde confluyen dos elementos contrarios, y es que hay que ganarse el amor de Dios, y hay que pelear por el amor de Dios, y hay que ganarse el favor de Dios, y hay que ganarse la bendición de Dios, y hay que ganarse el amor de Dios, y tiene que hacer esto para que Dios dé. Y resulta que Dios nos ha dado todo, es por amor, porque es por gracia, por regalo, un regalo que no hemos comprado. Cuando entendamos eso es lo que va a producir en nosotros seguridad. Eso es lo que lo produce. Entonces, mientras sigamos dando vueltas en escenarios, que pueden ser religiosos o pueden ser personales, vueltas y vueltas y vueltas en el que Dios me ama, pero yo tengo que ganarme el amor de Él. En el que Dios tiene misericordia de mí, pero yo tengo que hacer cosas para que Él tenga misericordia de mí. Ahí ya se rompe todo. Ahí se rompe la relación con Dios. Entonces nuestros escenarios, y eso es lo más duro de esto, es que los escenarios en los que nosotros nos movemos, nuestros escenarios religiosos, desafortunadamente todos, absolutamente todos, nos meten en una situación de amor con mérito. Y ahí se pierde. Y cuando sucede eso, lo único que eso puede suceder, dar en nosotros es, lo único que eso produce en nosotros es inseguridad, porque hay más cosas humanas que espirituales, es decir, hay más cosas de nosotros que de Dios. Y mientras estemos pensando en que nuestra relación con Dios depende de nosotros y no de que dependió de Dios, eso parece que era lo mismo, pero cambia totalmente todo. La relación de Dios con nosotros ha dependido única y exclusivamente de Dios, no de nosotros. Pero nuestras religiones nos empujan a que nosotros nos ganamos el amor de Dios. Y cuando, como siempre fallamos, entonces eso produce miedo. Porque como siempre estamos fallando, porque siempre estamos fallando, usted y yo siempre estamos fallando. Podemos estar súper bien un tiempo, un día, 2 días, 15 días, 20 días, por mucho, pero después fallamos. Entonces esa falla humana es la que nos hace producir miedos en nosotros. Pero cuando entendamos que la relación de Dios con nosotros es una relación que ha sido restaurada por Él, no por nosotros, y que no depende de nosotros, eso ahí es lo único que nos puede dar seguridad. Porque lo que saca en nosotros el miedo no es el esfuerzo de nosotros por no tener miedo, sino es el sentir que Dios nos ama. Es el amor de Dios, el amor el que echa fuera todo temor. Así que seguridad, estamos tranquilos, Dios nos ama a pesar de nosotros. Es necesario que nos salgamos de esos escenarios que usted y yo hemos construido, escenarios que no nos ayudan a entender que la relación con Dios ha sido fundamentada y construida desde Él, no desde nosotros. Y que ha dependido de Él. De tal manera amó Dios al mundo, amó, no es que lo va a amar o lo ama, no, amó. Creamos eso, para que todo aquel que en Él crea tenga una vida espiritual con Dios. Entonces Dios produce todo eso espiritual en nosotros, porque Él es espíritu. Y entonces el miedo, que es fruto del ser humano, se va de nosotros. Entonces, en la medida en que entendamos más que nuestra relación con Dios es espiritual, eso es lo que, ese amor de Dios, que es espiritual, es lo que desplaza nuestros miedos y nuestros temores. Eso hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros. Chao y nos vemos en el cielo.